Bueno, entonces en el TextView vamos a agregarle el padding. Vamos a darle un padding de, pongámosle 8 de peso, no mucho. Pongámosle además un layout, bueno, no, un gravity center, center horizontal, para que se centre en el TextView el texto. Pongámosle, habíamos dicho que un margen superior, entonces ya no le voy a poner margin solito, que era el que conocíamos, sino margin top, para que sea solamente en la parte de arriba. Y le voy a poner, en este caso, 12 dps de diferencia. Entonces aquí ya vemos que hay una separación y le voy a cambiar el tamaño de letra también. El text size va a ser de 14 sp. Listo. Ahora ya tengo acá mi text view, ya tengo mi imagen y en el scroll no le voy a dar espacios ni nada y en el list view tampoco. Entonces todo esto está por defecto. Ahora el list view necesita adicionalmente un layout que es el que se va a repetir dentro de él. Listo. Este layout, cuando no lo ponemos, podemos utilizar alguno estándar de Android. El más simple tiene una caja de texto, una sola caja de texto horizontal. Entonces vamos a hacer este primer ejemplo sin utilizar un layout para repetición, que nos dejaría con un solo espacio de texto, que es el que se va a repetir. Después, entonces ya lo modificamos para tener pues, un layout específico que se repita. Ya teniendo este nuevo layout que se llama layout, voy a dar guardar, volvemos a main activity. Voy a cambiarlo directamente por ahora acá en activity, le voy a decir que ahora voy a utilizar layout. Lo primero que necesito es enlazar mi componente en esta parte de Java, en el código fuente. Entonces le voy a decir que yo tengo ahora un list view. Le voy a dar un nombre a ese list view, lista contactos, por ejemplo. Y le voy a decir, a través de un cast, primero que eso es un list view, y le voy a decir que eso va a estar relacionado con el ID correspondiente. No le di un ID, ¿cierto? No le di un ID, entonces tenemos que darle un ID. Entonces le voy a decir que el ID va a ser list contactos. Contactos. List view contactos. Ya. Entonces acá le doy r.id.listViewContactos. Y ya tendríamos enlazada nuestra lista a lo que nosotros tenemos acá, al componente XML en la interfaz. Este list view contactos es el espacio en el que yo puedo poner la lista. Ahora necesito agregarle un adaptador. Él tiene un método setAdapter. Lista contactos, que es un list view, por ser un list view, tiene un método setAdapter. Ahí está. Y él recibe un list adapter. Sin embargo, ese list adapter todavía no lo tenemos. Vamos a crear entonces primero una lista de contactos, la vamos a sacar de un array list. Entonces le vamos a decir que voy a tener un array list directamente. Un array list de string. Vamos a tener solamente el nombre del contacto por el momento. Y le voy a poner ese array nombres. Este array list de string lo inicializo como array list también y lo voy a llenar con algunos datos. Entonces le voy a decir que va a contener, vamos a ponerle Andrés, Juan, María, Pedro. Entonces tengo una lista de contactos. Acá me está marcando un error. Espera, cierre. Creo que no lo estoy inicializando bien. Pero ya.
Y no me está reconociendo esta inicialización del array list. Bueno, aquí se me olvidó por el momento cómo se inicializa este array de string, entonces los voy a agregar por acá por nombres puntuados. Es que no le estaba dando como el tipo ahí de la radio. Me estás dejando ¿Cómo? No te entendí. que no le estaba dando como el tipo de la array list. En el new array list en las ahí, que era de string. Ah, ok, sí. Bueno, entonces acá ustedes pueden poner todos los nombres que quieran. Si ponen muchos, mejor para que vean funcionar el scroll. ¿Listo? Muchos nombres. Entonces, aquí ya tengo mi array list. Ese array list lo tengo que convertir en un adaptador. Para tener un adaptador, yo necesito entonces agregarle tres cosas. Primero, al adaptador le agrego la lista de los nombres. Eso ya lo tengo. Pero también necesito tener la lista, el list view, aquí está, al que lo voy a asignar. Y necesito tener un layout por defecto. Así como nosotros creamos layouts, acá tengo el activity main y el layout, nosotros podemos utilizar algunos por defecto que tiene Android. Entonces, así como tenemos un archivo de recursos R para los que corresponden a nuestra aplicación, para todos los recursos de los que nosotros disponemos en nuestra aplicación, Android nos pone a disposición un archivo de recursos para todos los layouts por defecto que él nos deja para utilizar en nuestra aplicación, pero desde Android mismo, desde el mismo framework de Android. Entonces, listo. Nosotros vamos a crear nuestro array adapter y para eso vamos a utilizar un simple list adapter, ese simple list layout para adaptador. En ese caso lo que tenemos es un campo de texto dentro de un layout, pero que ya nosotros no vamos a tener que construir, sino que está por defecto, que existe por defecto en el framework de Android. Cuando hablamos de esos arrays que existen por defecto, nosotros tenemos sin duda alguna también ese layout cargado dentro de la aplicación. Ese layout lo vamos a poder ver y él va a tener una dirección y eso va a estar dentro de Android Developer, listo. Entonces, no es que vayamos a trabajar a ciegas, nosotros tenemos que poder ver qué es lo que contiene ese layout para poderlo llenar de la manera correcta. Y para poder ver qué es lo que contiene ese layout, podemos acceder a la documentación de Android. Listo. Vamos a empezar entonces con nuestro array list y vamos a trabajar nuestro array adapter con un layout que vamos a buscar en la documentación. Entonces vamos a crearlo acá, el array adapter. Este array adapter va a recibir en este caso un string, ¿cierto? Eso es lo que le vamos a pasar, un texto. Entonces, así como nosotros le decimos al array list, que es de tipo string, el array adapter también me recibe la tipología que va a tener ese adaptador. Entonces, le tengo que dar un nombre, pongámosle adaptador, lista, contactos, contactos, y le tengo que dar la inicialización. Es este constructor el que me va a recibir los parámetros, ¿listo? Entonces le doy new array adapter, ok. Le doy new array adapter de string, pero además de darle new array adapter, le tengo que dar primero el contexto en el que estoy. Entonces le digo listo, este va a ser el contexto. Además del contexto, le voy a pasar el layout. Entonces, como les decía, vamos a utilizar un archivo de recursos desde el que voy a llamar el layout, pero ya no es el propio, sino es el de Android. Entonces, android.r. Y acá es donde está nuestro listado, nuestras opciones, mejor dicho, de layout. En este caso voy a utilizar el layout que se llama Simple List, ¿cómo se llama? Simple List Item, aquí está. Simple List Item, puedo utilizar el 1. Empecemos por ese, porque no los conocemos aún, entonces
pongamos el por defecto. Y le voy a pasar además la lista del array de string pues, que cree con los datos que le voy a poner. Entonces, nuestra lista o mi lista acá arriba se llama nombres. Ustedes le pasan según el nombre que le pusieron, el punto y coma. Entonces, el contexto, para que él pueda expandir, para que pueda crear ese layout, el layout que voy a utilizar, pero esta vez desde el archivo de recursos de Android, no desde el propio, y le voy a pasar la lista de nombres. Este es mi adaptador y lo tengo que pasar ¿a dónde? A la lista de contactos en setAdapter. Entonces tomo este adaptador lista contactos y lo pongo en setAdapter. Este Android Layout Simple List Item, si nosotros le damos control clic, lo podemos ver. ¿Listo? Vamos a ver el código fuente entonces y nos damos cuenta que contiene un text view. Él tiene algunas características de apariencia, pero es principalmente un text view. Tiene únicamente un text view y tiene un ID ese text view. Ese ID es text1. Solamente vamos a poder contener entonces un texto dentro de ese layout. ¿Listo? Y ese es el texto que se va a repetir. Para este caso, para este primer ejemplo que estamos haciendo, funciona perfecto porque nosotros solamente le vamos a poner el nombre de contacto, un nombre tras otro, que es lo que estamos llenando también en nuestra lista de nombres. ¿Listo? Entonces, para hacer un list view, ¿qué hacemos? Primero, en el layout decidimos dónde vamos a tener nuestro list view. Le damos espacio suficiente para que él pueda tener una lista completa allí. Después de tener nuestro list view, entonces podemos o no crear un layout específico para que sea el que se repite. Por el momento no lo hemos creado, estamos trabajando con uno por defecto, o sea, no lo hemos creado, pero sí existe. Estamos trabajando con uno por defecto que tiene Android. Tiene Android en su archivo de recursos de layouts, que es Simple List Item 1, que tiene solamente un texto. Después de crear ese elemento ListView con un ID, entonces voy a la actividad, voy al código fuente y lo voy a enlazar. Eso lo enlazo con FindViewById, ¿cierto? Acá, con FindViewById, r.id y el nombre que nosotros le hayamos dado, el ID que nosotros le hayamos dado al ListView. Después voy a crear nuestra lista. Esta lista puede venir de una base de datos, puede venir de un servidor, puede venir de un archivo o la puedo haber creado dentro de la aplicación. Bueno, puede venir de diferentes fuentes. Lo importante es que es una lista que necesito mostrar en este list view. Entonces aquí la creé manualmente y le puse 3 nombres. Después le creo un adaptador, que es lo que yo le paso a la lista. La lista no recibe directamente un array de strings. La lista recibe un adaptador. Un adaptador contiene el layout que se va a repetir y contiene la lista de datos que van a estar dentro de esos layouts. Y finalmente voy a agregarle a esa lista que yo enlacé, a la que yo ya le hice binding por FindViewById, le voy a dar a esa lista ese adaptador. Le doy setAdapter, adaptador, lista contactos. Listo. Entonces, acá yo lo que quiero es que se muestre Juan, Andrés y María en esta parte del layout. Entonces le vamos a dar a ejecutar. Y esperamos un momentito hasta que termine de cargar. ¿Cómo van con el código? Bien. Bien. Listo. ¿Ya lo están ejecutando también? No, profe, a mí no alcanza a copiar bien el layout. Ahí voy haciendo. Listo. Vale. Ya lo estoy ejecutando. Listo.
Profe, ¿será que puede dejar ver un segundito el layout desde el text view, por favor? Ah, este layout. Sí, señora. Ok. Desde un poquito más arriba, desde que empieza el text view. Bájalo un segundito. Gracias, profe. Sí. Corriendo el primero. ¿Cómo van? ¿Le puedes dejar ahí un momentico, por favor? Ya terminé. Sí. ¿Le puedes bajar ¿le puedes bajar un poquitico, por favor? ¿Podemos usar el código de la actividad del punto Java? El código, ¿te refieres al código fuente de esto? Sí, señor. Ok.
Profe, a mí solo me faltó agregar la imagen. ¿Cómo es que se agrega? Con un image view. Lo que hacemos es agregar un image view y pues le agregamos algún archivo, algún recurso de imagen. Como no hemos agregado todavía imágenes en Java Wall, entonces alguno que haya en las propiedades les puede servir. Bueno, entonces ya todos están ejecutando, ¿cierto? Si lo ejecutaron, ya deben haberse dado cuenta que solamente nos está mostrando el primero, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Lo ejecuté, pero se me cierra, entonces estoy revisando el código. Ok, revisa los IDs, sobre todo los IDs, ¿vale? Entonces, veamos, aquí el list view está ocupando solamente este espacio, no se nos está llenando, no nos está permitiendo ver lo demás. Entonces el scroll no está sirviendo de nada. Aquí al list view le vamos a cambiar entonces el height, en lugar de utilizar wrap content, vamos a utilizar match parent, o bueno, lo voy a poner incluso en este momento para probar con una altura específica. Le voy a poner 200 de peso para empezar. Y vemos que se está comportando de manera extraña, ¿sí? Es esta combinación de el scroll con el layout, el que no quiere funcionar con el list view. Vamos entonces al código. Por el momento le voy a quitar el scroll y le voy a poner a la lista este tamaño. Utilice el espacio completo. Volviendo al diseño, entonces el list view no quiere crecer. Parece que estuviera esperando algo más. Profe, sí, la propiedad field viewport. ¿Por qué? Field viewport. Field viewport, Sí, señor. pero Si quieres que yo solamente no Android, pues pega ahí field viewport, field view, y él le muestra. Profe, la indentación. No, pero es en el scroll view. Pero es en el bueno, scroll view. eso tiene más sentido.
En el scroll view, la propiedad field viewport. Ok, listo, gracias, sí. ¿Ustedes recuerdan qué es el field viewport para HTML? HTML. True. En HTML, ¿ustedes recuerdan qué es field viewport? ¿No? ¿Nadie? No, señora. Ok, listo. Yo le puse así el field viewport y le puse en el height, le puse el math parent. Eso. Sí, pero no, es que yo tengo algo más, no sé qué es, que no lo está dejando crecer el total. Bueno, y Bueno, lo muestra ya en caso completico haciéndole así. Dándole el field viewport. de- Y le puse listo, el height que usted le puso de 4. listo. En el caso de HTML, nosotros utilizamos viewport cuando estamos trabajando con mobile first, ¿sí recuerdan? Cuando intentamos que no importa cuál sea el tamaño de pantalla, pues se adecue al tamaño de la pantalla elementos como por ejemplo las imágenes. En ese caso es un meta tag. En este caso, el viewport pues va a servir para algunas capas que contienen otras. En el caso del list view, pues no tanto porque el list view solamente va a tener contenido dependiendo de su adaptador. Pero en el caso del scroll view o del constraint o linear layout, sí pueden tener ese field viewport porque van a incluir el total de la pantalla. El viewport es la pantalla visible, lo que estamos viendo en ese momento de la pantalla, que en el caso del móvil pues es el total disponible. Y acá, Ella yo le no sé, muestra los 3. A ella le aparecen los 3, ¿no? Sí. no, pero es que esa no es la idea es que se reagrupe utilizando correctamente el espacio restante. Pero mira que no me está permitiendo ver el espacio restante. Lo voy a reiniciar para ver cómo se ve. De pronto es acá en la interfaz en donde se está quedando. Pitcher, pero no es porque usted le puso al linear layout, usted le puso 200 dp. Si le pones math parent al linear layout, debería tomar todo el 100%, ¿no? Ahí Ah, en el linear layout, porque le pusiste solamente 200 dp en el height. Ahí. Como más parent, ahí lo te mató. tienes toda la razón. No me había dado cuenta de eso. Esto tiene que volver a tener el head. Profe, en el scroll view, si lo dejas, pues a mí me funcionó si lo dejas con un weight de 2 o de 3 para que solo tome una parte. Sí, de Mira, 4. así. Correcto. Sí. Ahora sí es. Vamos a ver que lo construya y vemos el resultado. Aquí pues tristemente no era que no se estuviera llenando, sino que no lo estábamos viendo. Quedó oculto el resto del array adapter. Entonces por eso los ajustes se hacen es en la interfaz. Entonces acá ya me muestra Juan, Andrés y María. Entonces si ustedes llenaron toda la pantalla, pues les va a aparecer la posibilidad de hacer scroll, ¿no? En mi caso, pues el scroll no está activo porque es muy poquitos registros. Listo. Entonces, volvemos en este caso al main activity. Nosotros estamos trabajando en este caso con el simple list item 1. Hay varios tipos de layout para el list. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, este, el simple list item 2 que tiene. Entonces acá, en este caso, tengo dos textos y no uno solo. Entonces vamos a mirar, aquí tengo un text que tiene como ID text 1 y aquí tengo un text que tiene como ID text 2 y están uno sobre el otro. ¿Listo? Está uno debajo del otro. Entonces digamos que vamos a utilizar este porque ahora no quiero solamente nombres, sino nombres y apellidos. ¿Listo? Entonces ya tengo acá mi simple list item 2. En este caso no puedo pasarle solamente nombres, sino que tengo que tener un objeto un poquito más compuesto.
Entonces, vamos a empezar a trabajar con algunas entidades. Entonces, en el proyecto vamos a crear un nuevo paquete. En este caso, el paquete que voy a crear es para crear mi archivo nuevo, que es una entidad, es un archivo Java, un new Java class. Entonces lo voy a crear y voy a crear el paquete. El paquete se va a llamar model. Este va a ser parte de mis modelos. Y mi Java class se va a llamar persona, puede ser. Listo, hagámosle persona. Y a esta persona pues le voy a agregar dos strings. Un string nombre, un string apellido. Le voy a poner unos getters and setters. Entonces, en este caso puedo insertarlos o puedo generarlos por getters and setters. Y también necesito agregar un constructor. Entonces, para agregar el constructor, igual lo podemos generar o lo podemos agregar, como quieran. En este caso le voy a agregar un constructor vacío, entonces no voy a seleccionar ninguno de los dos atributos. Entonces aquí ya tengo mi constructor vacío y voy a agregarle otro constructor que sería el constructor con parámetros. Esto ya es Java normal, ¿no? El que ustedes ya habían visto. Entonces en el otro ya voy a seleccionar los dos atributos y me queda el constructor con atributos. Como les dije, si quieren ustedes lo pueden agregar manualmente, no es necesario generarlo automáticamente. Entonces ya tengo mi clase Java, que es una clase tipo Pollo. ¿Saben qué es un Pollo? Ojo, esta expresión, ¿saben qué es? Mm, Es un plain old Java object. Entonces es un objeto de Java, nomás. Eso es lo que tengo ahí. Yo lo puse en modelo, pero pues todavía no tenemos base de datos ni nada. Simplemente es un pollo, nomás. Ahora, voy a utilizar ese para llenarlo dentro de mi array list. Mi array list ya no va a ser de string, sino va a ser de personas. Y le tengo que dar al insert para que efectivamente lo importe. Entonces acá ya lo importó desde mi model persona. Aquí me dice que ya no puedo agregar Juan, ni Andrés, ni María porque yo tengo que agregar ahora es personas. Entonces voy a agregarles objetos. New persona y le voy a pasar el constructor con parámetros, en este caso con nombre y apellido. Entonces Juan Arteaga. Esta va a ser la primera persona. Y la segunda persona que voy a agregar a mi array sería Andrés Fonseca. Y la tercera persona va a ser María Fuentes. Listo. Y así voy agregando cada una de las personas. Entonces, vean que yo ya no tengo un array list específico de strings, sino tengo unas personas a las que les tengo que decir cada uno de estos datos que contiene, en este caso una persona que contiene nombre y apellido nomás. Entonces, cada uno de esos datos, ¿cómo se va a ubicar dentro de mi adaptador? Ya no podemos simplemente utilizar esto, que era el array adapter más sencillo que podíamos hacer, sino que tenemos que crear un array adapter customizado, personalizado. Entonces, por favor, primero, creen su clase de Java, su clase persona, y van a llenarlo con al menos unas, no sé, 25 personas. Yo creo que con eso se llena la pantalla. ¿Listo? Vayan creando unas 25 personas. Profe, ¿me puedes dejar ver, porfa, el código de la clase de Java persona, porfa? Pues es una persona con nombre y apellido, nada más. Con método constructor
¿Y con qué te hiciste setas novas? Le puse los dos constructores, un constructor vacío y uno con ambos parámetros. ¿Listo? ¿Ya llenaron sus 25 personas? No, profe, ¿puedes mostrar cómo creas el array? ¿Cómo lo llenas, por favor? El array, bueno, en este caso yo decidí dentro del mismo add, o sea, cada vez que agrego una nueva persona al array, de una vez le paso el constructor con los datos. Ujú. Será allá abajo porque queda con error en el setter de cuando se está llamando el adapter. Hay que también En- cambiarle, ¿cierto? A la persona. En el no, adapter. lo que En pasa el es que adapter. este adaptador, pues bueno, eso es justamente lo que vamos a hacer en este momento. Crear un adaptador personalizado porque este adaptador ya no nos sirve. Ah, ok. O sea, hay que escoger qué atributos vamos a leer. Hay que decirle los atributos que haya en este objeto, a qué partes de este layout se los voy a enviar. Ya. Entonces, Profe, ¿me permites ver el persona.java? persona.java, aquí está.
No, gracias. Ta, ta. Ah, ya me di cuenta dónde está mi error. Gracias. Ok, listo. Bueno, voy a creer que ya tienen los 25 nombres. Entonces, aquí nosotros tenemos un array adapter. Este array adapter es el que nos estaba sirviendo para pasarle automáticamente a un layout que teníamos inicial unos nombres, pero en ese caso teníamos un solo texto y pues le estábamos pasando un solo texto por cada una de las personas de la lista. Entonces era bastante obvio cómo llenarlo. En este caso ya no, porque tenemos es un objeto y un objeto puede tener uno o muchos atributos. Puede que yo le vaya a publicar dos nombres, nombre y apellido, pero puede que el objeto también tenga teléfono, dirección, muchas otras cosas que no vaya a poner acá. Entonces ya no le puedo pasar simplemente la persona y listo. Este adaptador que nosotros utilizábamos lo que hacía era tomar el contexto, tomar el layout que voy a utilizar y tomar finalmente el array que le voy a pasar. Entonces voy a crear otro que sea capaz de entender con mi objeto cómo es que lo voy a trabajar. Para eso voy a crear una nueva clase Java. A esta clase le voy a llamar adaptador personas. Listo. Entonces, cree una nueva clase adaptador personas. Esa clase tiene que extender de base adapter. Ese base adapter es la clase desde la que nosotros sacamos los adaptadores de ListView. Él me dice, vea, está extendiendo de base adapter, pero tiene que implementar un montón de métodos que se requieren. ¿Por qué? Porque base adapter es una interfaz. Entonces me dice cuáles son los métodos que tengo que implementar. GetCount, GetItem, GetItemID y GetView. Listo. GetCount verifica cuántas personas hay que tiene que desplegar. GetItem me dice cuál es el ítem seleccionado cuando me pasan una posición. GetItemID me devuelve el ID de ese ítem cuando me pasan la posición. Lo que está recibiendo entre paréntesis es la posición. Y GetView recibe la posición, la vista y el view group donde lo va a setear para que nosotros le retornemos una vista. ¿Una vista cuál es? Bueno, el layout, pero ya lleno con los valores correspondientes. Entonces, este adaptador personas debe modificarse para que nosotros podamos recibir en este caso dos valores al menos. Tenemos que recibir el valor del layout que queremos utilizar. Bueno, el contexto primero, porque el contexto lo necesitamos para todo. El valor del layout que vamos a utilizar y la lista de personas esta vez. Ya no de nombres, no de strings, sino de personas. Entonces le voy a crear a este adaptador personas un constructor. Entonces le digo listo, public adaptador personas. Recuerden que los constructores no tienen tipo de retorno. Y le voy a pasar tres parámetros. Primero el contexto. Después le voy a pasar el layout. En ese caso nosotros le pasamos es un entero porque es un ID lo que se pasa en el archivo de recursos. ¿Listo? Entonces un int layout. Y finalmente le voy a pasar la lista. En este caso mi lista es un array, sí, es un array list, pero ¿de qué? Personas. De personas. Y a esa lista le voy a llamar personas. Le tengo que dar al enter para que importe array list, para que importe personas, bueno, para que importe todo. Listo. Entonces ya tengo acá mi constructor. Este constructor lo que va a hacer es traerme los datos que yo voy a utilizar, pero entonces los voy a llenar en datos locales dentro de esta clase. Entonces voy a tener acá un contexto, pongámoslo privado, de contexto, le voy a poner un private layout, bueno, en este caso int
layout, listo, y le voy a poner un private array list, personas. Estas personas van a ser mis ítems en la lista. Entonces acá le doy this.contexto igual a contexto para recibir los parámetros que me llegan en el constructor. This.layout igual a layout. Y this.personas igual a personas. ¿Listo? Entonces simplemente creé un constructor recibiendo lo mismo que nosotros recibimos en los otros adaptadores, solamente que tiene una modificación en la parte final. Nosotros no estamos recibiendo esta vez un array list de string, sino un array list de personas. Ahora, teniendo estos tres datos, ¿cómo calculo el contador? ¿Cuántas personas tengo que mostrar? ¿Cuántos ítems tengo que mostrar en ese list view? Buenas, ¿están por ahí? La cantidad de elementos que hay en la lista. Exacto. Mi array list, ¿cierto? De personas. Entonces le doy personas.size. Esa es la cantidad. En getItem yo le devuelvo la misma ID porque nosotros no le pusimos ni siquiera un ID a esa lista, ¿cierto? Entonces el identificador va a ser la misma ID. No pasa nada. En getView es donde se pone interesante la cosa. Aquí es donde tenemos que crear nuestro layout a partir del layout que ya nos dijeron que íbamos a utilizar. Este es el ID único del recurso. Entonces ya sabemos cuál es el layout y tenemos que empezarle a pasar los valores que corresponden y tenemos que crear ese layout para podérselo devolver a la lista. Para eso hacemos varias cosas. Lo primero, vamos a tomar ese layout y lo vamos a crear como una vista. ¿Por qué? Porque en este momento no es una vista, en este momento es un número, un identificador en el archivo de recursos. Entonces le voy a dar un view. Entonces pongámosle vista item, le voy a escribir. Este va a ser mi layout. Ustedes recuerdan que usualmente para traer un layout desde el archivo de recursos nosotros le damos find view by ID. En este caso, este layout no existe aún en nuestro list view. No existe aún en nuestro layout.xml. Entonces yo tengo que crearlo. Y para crearlo de cero, para incluirlo en una vista, lo que hago es utilizar un inflate, un layout inflator. Es como si lo estuviera hasta ahora inicializando. ¿Listo? Él me permite realizar esas tareas que usualmente se hacen por el XML, también manualmente. Entonces para eso necesito un objeto de la clase layout inflator. Layout inflator se escribe. Entonces yo le voy a decir que este es el inflator, lo voy a utilizar y este inflator se inicializa desde el contexto. Entonces nosotros para eso utilizamos el contexto, ¿no? Le vamos a dar layoutinflator.from y el contexto nosotros ya lo tenemos acá en una variable contexto. Entonces, from contexto. Entonces aquí nosotros no tenemos acceso a this, que es el contexto usual, porque esto no es una activity, entonces no estamos en el entorno de una actividad. Esto es una clase Java normal, entonces requiere que le pasemos el contexto, por eso lo estamos recibiendo acá y lo estamos guardando acá, y así lo podemos utilizar acá. Ahora ya tengo un inflator, que es el que se encarga de crear vistas. Entonces con ese inflator le voy a decir que voy a inflar una vista. Inflator.inflate. Entonces me pregunta que cuál es el layout. Entonces el layout es este que yo tengo aquí, es un entero que se llama layout. Y después me pregunta que cuál es el view group. En ese caso, vean que nosotros estamos recibiendo en este método getView el view group que voy a utilizar, ¿cierto? En este caso estoy recibiendo este view group que es el que voy a utilizar. ¿Ese view group a qué se refiere? Bueno, este me dice dónde estoy posicionado dentro del list view.
donde es que puedo poner mi nuevo ítem dentro del list view. Entonces yo le paso, por supuesto, este inflator y yo le puedo pasar el view group. Sin embargo, aquí hay pues un truco, digamos, y es que este view group sí nos va a llegar nulo cuando nosotros estamos creando un nuevo list view. Entonces, da lo mismo pasarle null o pasarle este view group. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nada en ese caso en el contexto que nos vaya, pues no tenemos nada más que este inflator, no tenemos nada más que este layout que le voy a pasar para que lo vaya a meter dentro de. El list view en sí mismo es un contenedor, pero es un contenedor general. No es un contenedor para el ítem específico, sino para todos los ítems. Entonces no es un view group al que vaya a pertenecer este inflator. Entonces este view group me va a llegar vacío. Entonces en este caso siempre lo voy a recibir como nulo. Los adaptadores se utilizan en muchos tipos de objetos, no solamente en list view. Ya veremos más adelante otros tipos de objetos, como por ejemplo el Recycler View, que también lo vamos a ver esta semana. En esos otros tipos de objetos sí vamos a utilizar un View Group. En este no es requerido, entonces va a ser nulo por defecto. En este caso, cuando yo llamo vista ítem, lo que tengo es lo mismo que obtendría con un Find View by ID con un archivo de recursos. Pero en este caso, el archivo de recursos no está dentro de nuestros XML, lo estoy inflando y por eso lo estoy creando de esta otra manera. Entonces, este vista item es el view que contiene un linear layout y dos textos, ¿cierto? Que son los que ya conocemos, son los dos textos que nosotros inicializamos en dónde. Que nosotros vimos, perdón, que estaban en dónde. En android.r. el layout item 2. ¿Cierto? Ese es el que vamos a utilizar o cualquier otro que nosotros podamos crear. Entonces, nosotros aquí recibimos i. ¿Y qué es? Es una posición. Yo voy a cambiar el nombre de esa variable por posición. Listo. Entonces, nosotros recibimos acá una posición. Entonces, con esa posición yo puedo obtener cuál es la persona que estoy creando en este momento. Porque él pasa por este método getView para cada uno de los elementos del array. Entonces, mi array lista personas se puede, pues yo puedo obtener del array de lista personas una sola persona por posición con el método get. Entonces le doy get position y aquí ya sabría cuál es la persona. Le voy a decir acá persona igual a personas.getPosition. Entonces ya tengo una sola persona que es la que voy a poner dentro de este layout específico. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a tener que llamar cada uno de los text view de manera independiente. Entonces voy a tomar primero mi primer text view. Mi primer text view es el text view para el nombre. Entonces le voy a decir text view nombre. Y va a ser igual, ahora sí puedo darle find view a ID, pero desde la vista que yo creé. Entonces vista item punto find view by ID y en este caso el ID que corresponde es r.id y estamos hablando de text 1. En este caso, el text 1, nosotros lo estamos llamando es desde el layout que nosotros vamos a recibir, ¿cierto? Ustedes recuerdan que los dos ítems que tenía era el text view 1 y el text view 2, ¿cierto? Entonces, esos son los que yo estoy llamando en este momento. Vamos a ponerle un poquito más claro, listo, que aquí creo que ya no está tan claro el asunto. Entonces voy a crear el layout correspondiente. Layout para ítem. Para cada uno de los ítems del list view. Voy a pasar al código. Esto efectivamente lo puedo poner como linear layout y que contenga dos text view. Entonces, del total del ancho y
Lo voy a poner vertical. O no, mentiras. Sí, lo voy a poner con orientación vertical para que quede igual al que habíamos visto de antes. Le voy a poner un ID. Le voy a poner de primero el ID. Y le voy a decir que el ID es text view nombre. Listo. Listo. Y le voy a crear el otro text view apellido. Listo. Aquí ya tengo mis dos text view. Entonces, este layout lo que contiene es un nombre y un apellido, nada más. Le voy a poner el layout hate wrap content acá. Voy a pasar nuevamente a mi adaptador de personas. Entonces, en este caso se llamaría text view nombre. ¿Qué voy a poner en ese text view nombre? Si yo le voy a poner un texto, ¿cuál es el texto que voy a poner en ese text view nombre? El nombre de la persona. El nombre de la persona que estoy inicializando en ese ítem. Entonces sería persona.getNombre. Y tengo que hacer exactamente lo mismo para mi apellido. Entonces le voy a dar apellido y le voy a dar aquí apellido. Y le voy a dar aquí .get apellido. Y aquí también textview apellido. Bueno, entonces llené tanto el nombre como el apellido dentro de mi mini layout y lo tengo que retornar. Este layout que devuelvo, entonces es la vista que yo acabo de crear. Es este vista item. ¿Listo? Este vista item pues tiene el layout que yo le haya pasado, que lo estoy recibiendo en el constructor. En este caso tiene que ser el que contiene estos dos IDs, es decir, layout para item, es el que le voy a enviar. ¿Listo? Entonces ya tengo acá el método, tengo mi getCount, mi getItem que lo sobreescribí desde baseAdapter y tengo mi constructor. Entonces para llamar este adaptador, yo tengo que incluirlo dentro de mi main activity. En este caso se llama adaptador personas. Adaptador personas. Y bueno, pongámosle el mismo nombre que tenía antes. Es un adaptador lista contactos. Y este adaptador lista contactos va a tener que inicializarse por el constructor. ¿Qué tiene el constructor? Primero, un contexto. Entonces le mando this. Segundo, un layout. ¿Qué layout le voy a mandar? r.id. ¿Qué layout le debería mandar? Layout para item. Correcto. Layout. Layout para item. Listo. Y finalmente le voy a enviar una lista de personas. Ese array list de personas lo tengo aquí arriba y se llama nombres todavía. Entonces le mando nombres. Entonces ya tengo mi nuevo adaptador. Esta vez el adaptador fue diferente porque yo necesité decirle exactamente cómo tratar a ese objeto dentro de ese layout. Entonces lo que le dije es, voy a inflar ese layout porque ese layout no existe dentro de la vista, está separado de la vista. Tengo que meterlo dentro de este layout general, ¿cierto? Y para meterlo, entonces lo inflo, lo creo a cada uno de sus text view, de sus componentes, pues le digo cómo o qué debe hacer con él. En este caso, pues le agrego el texto correspondiente a algún atributo dentro del objeto. Entonces tengo dos text view, un text view para nombre, un text view para apellido, y le estoy poniendo el nombre a uno y el apellido a otro. En este layout para item yo puedo hacer cosas como, por ejemplo, le puedo agregar un
Pongámosle un view, pongámosle una vista solita que tenga un tamaño de un dp, perdón, un dp de altura y que tenga un ancho del total de la pantalla, de match parent, y le voy a poner un background. Le voy a poner un background de color negro, puede ser. Listo. ¿Esto qué hace? Pues crea una línea debajo de estos dos textos. También le puedo poner a esto un padding que lo separe de los otros ítems. Entonces le voy a decir que tiene un padding de 12 dps, le voy a poner. Y le puedo poner a cada uno de estos text view también algún color de fuente, puedo ponerle algún texto adicional, le podría poner acá un label nombre y al lado del text view que corresponde al nombre, un label apellido y al lado un label apellido. Bueno, yo puedo poner todo lo que quiera dentro de este linear layout que se va a repetir dentro de mi layout principal. Entonces ya lo que vamos a ver acá no son solo textos, no son solamente la línea de nombre, sino la línea de nombre y la línea de apellido y una lineecita que le creamos acá, el view de color black. Bueno, lo voy a poner mejor de algún color porque ese color black no me gusta. Pongámoslo CSS, pongámoslo de un color gris. Listo. ¿Hay preguntas hasta acá? Lo que acabamos de hacer fue extender el adaptador que se utiliza como base y lo modificamos para que se utilizara de modo distinto. Al extenderlo, esa interfaz de Base Adapter requiere que nosotros sobreescribamos al menos estos 4 métodos. Es getCount para la cantidad de ítems que va a mostrar, getItem para mostrar un identificador para ese ítem, getItemID para ponerle un ID o llave primaria. Como nuestra clase personas pues no tiene llave primaria, tiene solo un nombre y un apellido, pues no fue necesario. Pero si la persona tuviera un ID, yo aquí le hubiera dicho personas.geti.getID y eso sería lo que retornaría. Y finalmente getView, que getView es donde tiene el enlace entre la vista y el objeto que nosotros le vamos a agregar. Entonces en main activity ya no le estábamos pasando solamente texto, sino que le podemos pasar objetos completos y utilizamos el adaptador nuevo que creamos. ¿Por ahí hay alguna pregunta? Escuché un micrófono abierto. Cuéntenme, ¿alguien por ahí? ¿No? Bueno. Entonces, hasta acá nosotros ya tenemos un adaptador nuevo. Este adaptador nuevo puede recibir lo que sea, cualquier vista, y a cualquier vista le podemos agregar cualquier tipo de datos. Hasta ahora le hemos pasado solamente texto, pero también le podríamos pasarle a ruta una imagen, si tuviéramos imágenes agregadas al proyecto, o le podríamos pasar enlaces, o le podríamos pasar cualquier cosa que nosotros tuviéramos en cada uno de los ítems. Entonces vamos a recargarlo para que tome los cambios y vamos a ver ahora cómo se ve. ¿Todos van al día con el adaptador? No, profe. ¿Qué tienen pendiente? ¿En dónde vamos? Tomás, ¿en qué vas? Yo estoy quedado en adaptador personal. Me falta terminar el último ¿En ¿qué GetView? método? El GetView. Ok, listo. Bueno, entonces 5 minuticos mientras todos se ponen al día con esta parte.
Aquí ya está corriendo. Entonces vemos Juan Arteaga con una línea debajo, luego Andrés Fonseca con una línea debajo y luego María Fuentes, creo que dice, con otra línea debajo. Toca cambiarle el tamaño de letra a eso. Y listo. Entonces esto es lo que logramos. Ya podemos tener una vista que se repite varias veces. Esta vista pues corresponde al layout para icon. Y los datos que tenemos ya no son solamente textos, ya no es un solo texto, sino que podemos agregar muchas cosas. Y pues el layout es personalizado también, entonces le podemos agregar cualquier cosa que nosotros queramos. Profe, ¿me puedes mostrar qué valor le colocaron al full viewport? Ok. Eh, ¿Dónde lo tengo acá? Layout. Ahí. En este True. caso, el Ah, viewport del scroll view quedó en true. ok, gracias. Listo. ¿Cómo les fue entonces? ¿Ya lo ejecutaron? Estoy en eso. Listo. Nos falta una última cosita para cerrar la clase, pero es una cosita muy chévere. Vamos a darle el evento, pues, en el que podemos darle clic a alguno de los elementos de la lista. Cinco minutos más hasta las 7:40 y hacemos pues la última parte.
Bueno, puedes dejar ver una clase adaptador personas. No me queda bien. Ok. Aquí a tener en cuenta, como esta es una vista que nosotros hasta ahora estamos inflando, entonces no podemos utilizar el Find View ID directamente, sino que lo tenemos que llamar de esta vista que acabamos de crear. Porque el Find View ID directo pues va a tomar es lo que esté en ese momento en la pantalla, y en la pantalla aún no está hasta que no lo retornemos. Ese era el problema que tenía. Me estaba llamando mal. Lo sospeché. Ya me ha pasado, casi siempre se me olvida ponerlo. Entonces, teniendo esto, nosotros ya tenemos una lista que tiene varios elementos en lugar de uno solo. Y esos elementos pueden estar agrupados como nosotros queramos. Pero recuerden que era lo que queríamos hacer, ¿no? Teníamos una lista de contactos en la que nosotros queríamos seleccionar alguno, pues, para llamarlo, ¿cierto? Porque en este caso los contactos de un teléfono son para hacer llamadas. O bueno, pueden ser para otras cosas, pero en este caso van a ser para hacer llamadas. Entonces necesitamos poder seleccionar uno de los elementos de esta lista. Para que en realidad sirva para hacer llamadas, pues ahí nos va a faltar un dato en persona, ¿cierto? Entonces pongámosle un teléfono. Pongámosle un teléfono, es un long, ¿cierto? Por el número de caracteres creo que es un long. Entonces pongámosle long teléfono. Ese número, long teléfono, lo vamos a pasar entonces aquí también por el constructor. Y en este caso, pues hay algún sitio donde se está llamando. Entonces aquí me dice que hay 3 sitios donde lo estoy llamando y no estoy enviándole teléfono. Entonces eso está en mi clase principal. Tengo que empezarle a pasar algún teléfono. Entonces pongámosle 301, 234, 45, 78. Listo. Y resulta que todos tienen ese mismo teléfono. Eso no es un long porque no me lo acepta. Y, bueno, listo, le voy a poner una L al final para que lo entienda como long. Listo. Entonces ya tengo mi número. Y ese número ya está guardándose en persona. Entonces, ahora que yo ya estoy llenando ese número, voy a querer utilizarlo. Para eso, entonces tengo que desencadenar un evento, el evento clic sobre cada uno de los ítems de la vista. Igual a como lo hacíamos con el botón, lo que nosotros hacemos es, tomamos primero el elemento, el componente al que le van a dar clic. En este caso es nuestra lista contactos. A la lista contactos le vamos a dar un set, en este caso un evento. Entonces set un onItem click listener y le vamos a pasar dentro de estas un adapter view.onItem click listener. Aquí lo que nosotros tenemos es simplemente el click, pero este click va a tener algo especial. Este click va a tener un int i, que es la posición. Esta posición nos permite saber cuál fue el elemento al que le dieron clic, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice? Tomé el componente que se llama lista contactos y nosotros lo tenemos enlazado acá a la variable lista contactos. Ese es el list view contactos. Y le dije, cuando le den clic a alguno de los ítems, entonces vamos a tener un listener. Set on item click listener, o sea, una escucha de los clics en cualquiera de los ítems. Lo voy a generar desde un onItem click listener del adapter view y eso me genera un evento onItem click. Dentro de este método onItem click yo puedo utilizar este i, que es la posición, o el view que contiene los datos de la lista, para desencadenar alguna acción. En este caso la acción que quiero desencadenar es una llamada al teléfono que tenga esa persona. ¿Listo?
Entonces, voy a crear un método por fuera del onCreate, un método privado porque solo lo vamos a utilizar dentro de esta clase, que sería que no me retorne nada y que se llame llamar contacto. Este llamar contacto que va a recibir, bueno, digamos que va a recibir directamente el teléfono, long teléfono. Listo. Dentro de este llamar contacto, entonces yo lo que voy a crear es un intent. Cada vez que yo quiero accionar algo o realizar alguna actividad o abrir alguna actividad dentro de Android, yo lo que llamo es un intent. Entonces, en este caso voy a utilizar el intent, un intent por defecto de Android. Le tengo que dar un nombre al intent, le doy new intent, pero acá ya no le voy a pasar, pues como le estábamos pasando antes nuestra clase y la clase a la que voy a ir, porque en este caso no quiero abrir alguna otra clase, sino lo que quiero es un intent externo en el que cuando yo le dé clic a este botón, él vaya y busque cuál es la aplicación que se encarga de las llamadas y le envíe una llamada. Entonces le voy a enviar una action call, una acción, una action call lo que hace es en este caso abrirme el intent que nosotros que nosotros tengamos definido o predeterminado dentro de nuestro dispositivo móvil, configurado dentro del dispositivo móvil específico para realizar llamadas. Hay muchas aplicaciones de llamadas. Hay una que es nativa de Android, pero en la mayoría de los teléfonos se utilizan las aplicaciones de llamadas que corresponden a cada uno de los operadores, a cada uno de los fabricantes, es decir, el de Samsung, el de Huawei, el de Motorola, el de, bueno, etcétera. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer Ve, ese tipo, ¿sí? una consulta. ¿Esos métodos son buenos definirlos en la clase o ahí en ese main? Pues o ahí en el controlador de la vista, en la clase Aquí, persona. la llamada al contacto, en este caso, Sí, este ítem se genera directamente en este mismo main. Este main es el controlador de la vista. Este main también es una clase, sí, esto es una clase, pero es una clase que controla la vista. Este main activity. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros en este caso lo que vamos a hacer es enviarle, vamos a pasarle el teléfono a un intent que ya existe en el sistema. Entonces yo le doy new intent, sí, porque lo voy a inicializar, pero no le voy a decir que lo voy a mandar a una clase específica, sino a la que el sistema usa ¿para qué? Para llamar. Primero, todavía no le voy a dar la de llamar, sino le voy a dar el acción dial, que es para marcar. ¿Listo? Que les deja el número puesto en esa interfaz para llamar. ¿Listo? El número ya de la persona. Entonces, a ese intent action dial, yo le tengo que pasar, en este caso, el número de teléfono que vaya a utilizar. Ese número de teléfono yo lo paso con un URI, URI. Ese URI va a tener en este caso el teléfono al que voy a llamar. Y bueno, tengo que importarlo. Le doy al enter para importarlo, listo. Le voy a dar teléfono URI porque ya utilicé la variable teléfono. Y en este caso lo que voy a hacer es tener ese teléfono, pero lo voy a tener de una forma especial. Lo voy a parsear como URI, le doy URI.parse y le voy a pasar aquí. Eso es un teléfono, entre comillas le digo tel, y le voy a dar cuál es el teléfono, tel dos puntos, perdón, y le voy a dar cuál es el teléfono. Entonces lo voy a concatenar con el número de teléfono que tiene la persona, que es el que me llega acá en teléfono. ¿Listo? Entonces, listo. Aquí ya le puse el teléfono y eso es lo que le voy a mandar acá. Yuri teléfono lo voy a mandar acá a ese intent.
ese intent lo tengo que inicializar. Entonces eso lo hago con start activity. Listo, y le mando el intent. Aquí lo que acabo de hacer es agregar un intent, pero es un intent que no me abre una pantalla dentro de nuestro mismo programa, dentro de nuestro mismo aplicativo, sino una pantalla de otro aplicativo, la que tenga configurada el sistema para marcar teléfonos. ¿Listo? ¿Por qué lo hicimos primero a dial y no a call? Bueno, para llamar nosotros necesitamos tener unos permisos de aplicación. En cambio, para marcar no necesitamos esos permisos de aplicación. Entonces, para simplificar el proceso, por el momento solamente le vamos a dar llamar. Ahora, voy a utilizar ese método que tengo aquí de llamar contacto. Lo voy a utilizar acá desde el ítem click. ¿Eso qué significa? Nosotros necesitamos saber cuál es el teléfono de la persona. Hasta el momento solamente tengo la posición en el adaptador. ¿Cómo hago para saber cuál es el teléfono de la persona? Saca del array list en la posición y ahí obtiene la persona y ahí ya puedes obtener el teléfono. Listo, perfecto. Entonces, nuestro array list en este caso se llama nombres. Perdón. Se llama nombres. Y le voy a dar get, que es lo que voy a traer, la posición i. I se refiere a la posición, punto, y voy a obtener, voy a obtener directamente el teléfono. Y entonces aquí tengo la persona, entonces punto, yo no le hice getter, ¿cierto? Bueno, le voy a agregar el get al teléfono. Listo. Y ahora sí vuelvo acá. Punto get teléfono. Ese teléfono, ¿para qué lo voy a utilizar? Bueno, lo voy a pasar a este método. Entonces voy a darle llamar contacto y le paso el teléfono. Y listo. Entonces, ¿qué hice? Acabo de crear un evento que al darle clic a cualquier ítem de la lista va a llamar a este método setOnClickList. Con eso sabemos que le dieron clic. Cuando le dieron clic, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero buscar cuál es la persona y mandarla al dial de teléfono, mandarla a llamar a ese contacto con el teléfono que le corresponda. Entonces le vamos a dar, bueno, démosle números diferentes acá. El primero es 301, el segundo va a ser un 302 y el tercero va a ser un 303, como para poder ver el cambio. Le voy a dar acá recargar para verlo nuevamente en el emulador. Démosle un momentito mientras vuelve a cargar. Listo, entonces acá ya tengo mi lista. Yo le doy clic, por ejemplo, a María y él lo que debe hacer es lanzarme el teléfono de María en la aplicación de Dial. Y aquí está un poquito quedado, pero listo, ahí ya apareció. Entonces María tenía un 303, efectivamente María tenía un 303. Ahora démosle atrás, volvamos. Salgamos de esta aplicación, volvemos a esta y le vamos a dar clic ahora a Andrés. Si ustedes lo están probando en su dispositivo móvil, no se debería demorar tanto como acá. Eso es porque lo estoy probando en el emulador. En este caso empiezo por 302, efectivamente es el de Andrés, 302. Listo. Ahora, esta lista no tiene en ese caso el ID no tiene el teléfono. Si lo tuviera, nosotros lo podríamos obtener desde la vista. En este caso, no le pusimos el teléfono a la vista, solamente le pusimos nombre y apellido. Si sí lo tuviera, entonces no lo llamaríamos de acá, sino que él nos está trayendo acá el view. Listo, él nos está trayendo la vista.
y yo desde acá le puedo dar un Find View ID al campo de texto que tenga el teléfono y obtenerlo. Eso también sería válido, ¿listo? Este intent pues solamente lo estamos utilizando como un juguete, ¿no? Ya en la próxima clase pues vamos a hacer pruebas con otros intent que sí necesitan permisos, como el intent de call, por ejemplo, el action call en lugar del action dial. Profe, una preguntita, que creo que quedé con la duda. Yo puedo poner ese método, llamar contacto en la clase de persona para simplemente decirle, pues ya busco a la persona y le digo punto llamar. Ah, ok. Claro. Bueno, lo que pasa es que este método está utilizando intents. Entonces, no debería estar en una clase que no fuera activity. Ah, ok. Listo. Yo dentro de la clase como tal no puedo poner métodos que utilicen Intel, pues ahí no es recomendado. No es que no esté recomendado, tú no puedes llamar Star Activity si no estás dentro de una activity. Es una, son los que extienden de activity los que tienen este poder sobre Android. Sin Y yo no le embargo, puedo pasar, yo no le puedo pasar ese método a la activity. como parámetro, sí, exacto. Ajá. Eso te estaba diciendo, te iba a decir. Pues le puedes pasar el contexto. Si tú le pasas el contexto al método, entonces sí lo puedes recibir y le das context.starActivity y lo podrías poner ya en otra clase. Pero no necesariamente en la clase persona, sino podría estar en una clase asociada a llamadas telefónicas que se encargue de ese servicio de llamar. Ah, llamada, listo. ¿Listo? Entonces eso ya lo vamos a ver cuando estructuremos un poco más el proyecto. Por ahora tenemos un triste modelo nomás. Listo. Listo. Entonces, ¿cómo les fue con esto? Este pues es un componente un poquito más complejo que los que habíamos visto, ¿cierto? Un poquitico más complejo que el TextView, pero poquitico, no es mucha la diferencia. Un poquitico más complejo que el botón, más bien, mira, porque también tenemos una acción muy parecida a lo que implementábamos en el botón. Lo único que hicimos adicional fue ponerle un adaptador. Un Profe, te iba a adaptador, preguntar, ¿los adaptadores, es bueno crear un paquete especial para colocar todos los adaptadores o generalmente pues se manejan ahí en el raíz? bueno, ¿ustedes tenían un paquete para DTOs en Java? ¿Alcanzaron a hacer un paquete para DTOs? ¿Saben qué es un DTO? Eh, Me suena el concepto. es un objeto que tiene, en este caso, capacidades específicas que no van a ser tanto para el modelo, que no van a estar tan referenciadas en el modelo, sino que puede partir incluso de varios modelos o solamente algunas características de un modelo según lo vaya a necesitar la interfaz. Entonces un DTO, por ejemplo, puede tener una fecha en string con un formato específico, mientras que en el modelo la fecha está en date. ¿Listo? Entonces son clases especiales que nosotros utilizamos para la interfaz. Usualmente yo pongo los adaptadores en esas clases para DTOs porque los adaptadores contienen DTOs, no modelos directamente. Ok. Entonces, bueno, eso ya es un poquito de arquitectura, pero ya lo veremos con más tiempo. Por ahora, enrédense solamente con el adaptador. Enrédense entendiendo qué es un adaptador. Y vamos a ver un Recycler View ya en las próximas clases. Listo. ¿Cómo les fue con el click? ¿Ya todos están listos para tener su propia aplicación de contactos? Muy Sí, la mía callado. funciona. La mía Profe, ¿me puedes funciona, lo mostrar el único es que no me adaptador? muestra la imagen. ¿Puedes mostrar el Ah, código del ya, adaptador? esa imagen, bueno, pero sí seleccionaste una imagen de que hubieran los archivos de recursos de Android o algo. Sí, sí, le puse la del avatar, pero la otra vez que también la usamos no me la mostraba, pero el resto funciona. Ah, bueno, entonces nos toca mirar qué será. Ya con calmita lo miramos después. Entonces, les queda de tarea, adivinen qué, vuélvanlo bonito, algo más chévere, algo mucho más estilizado, ¿listo? Ustedes ya Listo. saben Profe, ¿me cómo puedes mostrar el código del adaptador, por favor? el código del adaptador, el código del adaptador, ya. De arriba. Ese. Pues acá solamente le estoy pasando las tres variables, son las mismas tres que recibíamos en el otro adaptador, pero en este caso no es un array list de strings, sino es un array list de personas, no más.
Aquí en este caso yo estoy utilizando bastante español. En las siguientes clases pues intentaremos pasar a inglés gran parte de las variables. Eso ayuda a la lectura fluida, porque por ejemplo nosotros le podemos decir adaptador personas, extends base adapter. Estamos intercambiando idiomas y después de todo el lenguaje de programación está escrito en inglés casi en lenguaje natural. Si nosotros aquí le pusiéramos person adapter, extends base adapter, permite una lectura mucho más fluida y pues ayuda a que sea más fácil para otro desarrollador de pronto. Pues, eso estaba haciendo yo, todo lo que yo escribo en español, yo lo pongo en inglés. Ah, tan bonito. Ve, y yo matándome aquí poniéndoles todo en español. No, no, no. No, ya me acostumbré, eso fue difícil al principio empezar porque para mí fue difícil al principio, pues hace mucho tiempo, pero ya uno se va acostumbrando a ir programando todo en inglés. Además, te paso practicando, ¿no? Porque en mis clases se han quejado mucho por el tema del inglés y la verdad ustedes no se pueden quejar, porque es que todo esto está escrito en inglés, tienen que aprender sí o sí y es súper obligatorio y eso no sucede de la noche a la mañana, toca es a punta de práctica. Así es. Listo, entonces terminamos la clase por hoy. Espero que hayan logrado Profe, un desencadenar su... momentico, porfa. No terminé de copiar el codiguito. Listo. Aquí ya voy, aquí voy a hacer. Paréntesis, para el reto 2 que debíamos subir el código del IMC, Sí, vimos que se podía subir a través de, o sea, directamente desde Android Studio a GitHub, pero no lo logramos. Entonces lo que hicimos fue, pues como es una carpeta con muchos subcarpetas, lo compilamos y lo subimos así en el repositorio, pero no sé si nos puedas decir cómo lo podemos subir, pues como se debería, o si así está bien, claro. o qué Aquí, debemos hacer. cuando dices lo subieron hacia el repositorio significa por el bash, ¿sí? ¿O cómo lo hicieron? No, lo que te digo es que no, como no lo logramos hacer directamente desde Android, porque es que Sí, nos pide que a ver, asociemos la cuenta, sí, pero no nos acepta la cuenta, o sea, nos abre un ID, un ID diferente y, y no nos deja asociar la cuenta, o sea, pide contraseña y usuario que pues no tenemos y no sabemos cómo asociar la cuenta desde el file. ¿por qué no tienen, no entiendo, por qué no tienes usuario y contraseña? Tienes No, o GitHub, sea, ¿sí? yo tengo usuario y contraseña para el GitHub, ¿cierto? Pero acá en Android dice que uno va a File, Settings, en GitHub y asocia la cuenta de GitHub a Sí, Android Studio. Cuando así. uno le da asociar, o sea, adicionar esa cuenta, le abre un Jet, no sé qué, que es un ID diferente. O sea, no es GitHub, no es Gitbash, no es ninguno de los Git, sino un Jetpack. Jet, exacto. De eso sí yo no tengo cuenta de eso. Y dice, pide usuario y contraseña. Yo le pongo el usuario y contraseña del GitHub y no me funciona. Ok, bueno, listo, esa es la configuración de Jetpack. Eh, bueno, eso lo podemos cuadrar, no te preocupes, pero por el momento no, como no hemos creado la cuenta de Jetpack y eso no lo vamos a hacer en las próximas clases todavía. Entonces, eso es una carpeta y ustedes bien lo pueden hacer por la herramienta de GitHub o por Gitbash, en el que ustedes hayan trabajado. Si lo van a hacer por Gitbash, entonces se paran en la carpeta del proyecto. Ya casi, se paran en la carpeta del proyecto, entonces, yo no me acuerdo en qué carpeta tengo eso. Creo que lo tengo en el Android Studio Project. Vamos a ver. Y se llama ejemplo clase 1, semana 3, por ejemplo. Entonces voy a la carpeta ejemplo 2, ciclo 4, ciclo 4. Listo. Listo, ahí tengo mis archivos.
Entonces lo que tengo que hacer dentro de esa carpeta es crear mi repositorio. Entonces en este caso le daría git init, pero tengo que tener primero mi repositorio creado también en la nube y le doy remote origin, ¿sí? Todos los comandos que se utilizaban en Git normal para poderlo asociar Ah, origen remoto. nosotros pensamos que era dentro del repositorio compartido que ya te habíamos mandado en el reto 1. Ahí subir este nuevo. Sí, sí, ahí se puede. Entonces, en ese caso, le dan git clone, traen el repositorio, alguna carpeta y en esa carpeta empiezan a trabajar los proyectos que vayan a montar. Todas las carpetas pueden estar dentro de ese proyecto, todos los proyectos que vayan a montar. ¿Listo? Pero ese Dime. es Git Bash. No, o sea, como Bueno, yo lo estoy también se subiendo por puede el poner GitHub, dentro en de el GitHub. repositorio que creamos del GitHub. Listo, No, sí, Ahí también. está subiendo yo cuando manual. lo, Lo subes manual exacto, ahí, adjuntando cuando lo pues, copio, Ah, lo la estás carpeta no me subiendo. deja copiarla. lo está subiendo manual, pero Bueno, no, entonces nos toca ver un poquito de Git, pero lo vemos el sábado, ¿listo? Antes de que suban esta última entrega lo miramos. Ah, Listo, ok, miramos por vale, hoy. gracias. ¿ya me puedes mostrar el método getItem? Que es lo único que me falta, porfa, de la adapter, y ya con eso termino. El método getItem, el método getItem. Es Aquí getItem. puse retornar únicamente la posición como identificador en ambos casos. Ahora escribimos el getView. Aquí ustedes podrían decir, por ejemplo, que retorne la persona, persona.getIn. Aquí le podrían poner un ID a la persona y entonces le dicen que retorne persona.getID, getI.getID. Ahí hay varias formas de llenarlo, pero en realidad lo que nos interesaba por el momento era esto. View. Falta un poquitico. Al final. GetView y view group. View group. Y ya hacemos template. Punto. Antes. Item. Vista view. Para la próxima clase, porfa, entonces yo veré esas pantallas ya terminadas y súper bonitas, o sea, este es el ejemplo de súper bonito, ¿no? Listo. Modo diseñadores así extremos. Nos vemos entonces mañana, misma hora, en el mismo lugar. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Gracias. Dios les bendiga. Chaito. Gracias, bendiciones. Gracias, hasta luego a todos.